Unos cambios que se anuncian en la LUC y que debate el Senado relativos a deudores hipotecarios de la Agencia Nacional de Vivienda. El TLC con China que acaba de anunciar el presidente de la República. Y también el comportamiento de la producción industrial y los datos que se conocen a mayo de este año. Estos son algunos de los temas que podríamos estar hablando durante horas con Luis. Tenemos un ratito, vamos a sobrevolar algunos de ellos, pero en otros vamos a profundizar. Bienvenido, Luis. Buenas noches, Gabriela. Buenas noches. Miguel, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Sí, simplemente una línea, a cuenta además en otro momento, claro, de los dos primeros temas que vos manejabas recién. La prescripción de los plazos de deudores que manejaba Gustavo Isulfo más temprano y que ha generado tanto revuelo a nivel de la Agencia Nacional de Vivienda y el Banco Hipotecario, téngalo en cuenta, afecta a todos los contratos entre privados y esto es también a toda la banca. O sea, no se limita solamente a los deudores hipotecarios de la agencia y el banco hipotecario. Por lo tanto, acá hay una situación donde hay miles y miles, decenas, centenares de miles de contratos y que están todos envueltos en esta misma situación, muchos de ellos con fianza detrás, o sea, una hipoteca o un depósito que respalda una operación, y por lo tanto ha habido mucho revuelo en estas horas también para salir a intimar, como contaba recién Gustavo, pero en el sector privado. Es mucho más amplio esto que lo que veíamos recién de los deudores hipotecarios. Volveremos en algún momento con esto. Bien. Por otro lado, buena noticia de la finalización de estos trabajos de prefactibilidad por parte de Uruguay con China. Esto ¿Cuánto demora ocurre aproximadamente? No, mucho tiempo por Mucho delante tiempo. todavía, sí. Primero que nada, Uruguay ya se ha pronunciado. Falta la decisión política de China, que todavía yo no la tengo del todo clara en esto, y en cuanto a plazos y demás, se manifestará por esa vía. Todo esto ocurre una semana antes del Mercosur, y Uruguay necesita, sin dudas, que el Mercosur se aplaque sobre estos temas, como para poder ir con otra espalda, e incluso que China lo reciba bien. A China no le interesa pelearse con Argentina y Brasil para acordar con Uruguay. O sea que va a estar muy interesante la cumbre sin lugar de a la dudas. semana que viene, Que será del presencial. Mercosur, que será presencial después de mucho tiempo. Claro. Dejamos estos temas, hablábamos de industria. Ayer se dieron a conocer los datos del índice de volumen físico de la industria manufacturera, su evolución durante el mes de mayo, y hubo noticias auspiciosas. Parece cobrar fuerza nuevamente la industria después de un bajón allí en abril, aunque hay que tomarlo con pinzas esto, porque en definitiva durante el mes de abril tuvimos semana de turismo. Entonces, en realidad hay menos días de actividad en muchas empresas y por lo tanto esto se nota, hay una cuestión estadística estacional allí. Pero de todas maneras los datos son buenos. Veamos la primera placa para actualizar, refrescar los números en este sentido. Para recordar las cifras sin refinería, ¿verdad? Se exceptúa la refinería de ANCAP porque tiene efectos distorsivos, pesa mucho, entonces cualquier parada o cualquier cambio distorsiona el resto de los números. 12% de crecimiento en el mes, eso es una buena noticia, 8 y fracción en el acumulado y 11.9% en el acumulado 12 meses. O sea, 8.6 es el promedio mensual durante lo que llevamos de 2022, debía decir, los primeros 5 meses, y 11.9 el acumulado de 12 meses. Esta es una buena evolución que tenemos y que lleva a un muy buen comportamiento que está teniendo la industria. Veamos un poco ahora la evolución, más allá de esta foto, en la siguiente placa, hay información que es relevante también y que nos permite observar cómo se ha ido comportando mes a mes. Acá lo tenemos. Esto es el núcleo industrial. ¿A qué corresponde el núcleo? Es exceptuando la refinería, pero además también otras divisiones que tienen un efecto que puede ser distorsivo por lo que pesan. Son las zonas francas, en este caso las de pasta de celulosa, UPM, Montes del Plata, y a esto se le debe sumar también la producción de los concentrados de Pepsi en la zona franca de Colonia. Exceptuando esto, entonces, tenemos el movimiento que vemos allí, buen desempeño, tanto de las empresas agroindustriales como otros sectores, las de exportación y también las del mercado interno, vamos a profundizar en eso en un minutito, un crecimiento casi constante post-pandemia a niveles prácticamente de 2016. Ahí se puede observar la penúltima columna, ese crecimiento de apenas 0.4% que corresponde al mes de abril, lo que decíamos, hay un efecto estacional indudablemente. Pero si esto que veíamos son las empresas que tienen que ver, o mejor dicho, los sectores industriales que tienen que ver con el núcleo, lo que depuramos de allí
que son las empresas que están en zonas francas, la podemos ver también en la próxima placa porque es importante observar cómo se mueven. Y fíjense la tendencia, al alza y fuerte. Hay un empuje interesante de Pepsi, que es la línea celeste, los concentrados en la zona franca de Colonia, Jarabe, que se vende para buena parte de la región, que dicho sea de paso tiene por delante una posibilidad de crecimiento muy fuerte a corto plazo, derivado de los acuerdos con Brasil para que tengan arancel cero los negocios de las zonas francas. Hay una fuerte inversión de la planta en Colonia, de Pepsi también, para aprovechar eso. En el caso de la celulosa, una de las plantas estuvo cerrada en el arranque de este año por mantenimiento. Eso se refleja allí en un escalón en la gráfica. En mayo interanual, Pepsi creció más del 17% y UPM y Montes del Plata más del 11%. Dicho esto, podemos pasar a otra imagen que nos va a permitir ver los movimientos por rama y sobre todo aquellos que han tirado fuerte por un lado y los que no les está yendo tan bien por otro, que son menos. Podemos decir, Luis, los sectores que empujan la actividad. Ahí los tenés, los que empujan. En este caso, vamos a destacar, son varios los sectores, pero frigoríficos indudablemente, molinos y arroz, el armado de automóviles, ahí las plantas de Nordex produciendo Ford es lo que tira y se ha posicionado muy bien con una fuerte incidencia dentro de la producción industrial uruguaya en este momento. Hay varios sectores no típicos que tienen algunas empresas que se están moviendo bien. La planta de enchapados de madera en Tacuarembó, para la exportación, Arhus, la danesa, que trabaja en sociedad con Cousa y que produce determinados aceites, son algunas plantas que les está yendo muy bien también. Y si estos, como decís vos, Miguel, son los que más empujan, podemos ver en una placa siguiente en los que les está costando más esfuerzo salir adelante. Y allí están los que están un poquito rezagados, los que les cuesta levantar. ¿Quiénes son? Y ahí, entre las ramas con comportamiento negativo, que no son muchas, porque en realidad 17 de las 22 crecieron en mayo, de las 22 ramas de las que hay información. Pero entre las que han tenido comportamiento negativo, destacamos tres, en especial dos, textiles, que prácticamente es lana ahora para Uruguay, cueros, que tienen problemas estructurales hace tiempo, estas dos ramas, y la tercera, metálicas no maquinarias, aunque no es todo el sector, algunas empresas han tirado para abajo el sector, caso Sinter, recuerdan que cerró hace poco tiempo, ¿no? Por lo tanto, esto es una forma de ver esa realidad para empresas que les cuesta, o sectores que les cuesta seguir el ritmo de otros. Otra forma de verlo es por el destino de lo que producen. Podemos pensar en las exportaciones, en el mercado interno, aquellas ramas que compiten con importados, otras que son intrarramas, o sea, producen para otros dentro de determinados sectores. Lo vemos en la siguiente placa y ese movimiento es interesante también para demostrar cómo estamos ante una representación de los distintos rubros en los que crecen prácticamente todos. Hay un par de bajas nada más, ustedes pueden ver ahí en distintos colores los exportadores, los que sustituyen importaciones, intrarramas y algunos sectores de bajo comercio. Sustitución de importaciones, por ejemplo, el sector automotor, los aceites, están los intrarramas, como decíamos, que producen para otras empresas. Bajo comercio podemos hablar ahí de panaderías, fábricas de pasta, elaboración de hormigón, por ejemplo, las exportadoras, ni que hablar. Todas crecen y esa es la imagen, sin pretender que sigan una a una estas líneas que queríamos dejar a través de esta placa. Y una más que tenemos que ver y que es importante cuando hablamos del sector industrial. ¿Qué pasa con el empleo, el trabajo dentro de la industria uruguaya? Y esta es la última placa. Claro. Mayo interanual, buenos registros en relación con el comportamiento de meses anteriores. Fíjense el índice de personal ocupado y el índice de horas trabajadas. El celeste es el personal, las horas el rojo. Hay un crecimiento de 3.4% del personal y de horas trabajadas 8%. Esto es mayo interanual. Pero es un dato que debería relativizarse. ¿Por qué? Porque en 2022 en promedio frente a 2021, lo que llevamos de 2022 y lo que se proyecta hasta fin de año según los propios industriales, habrá unos 2.000 empleos más un año frente al otro. No es mucho. No es tan fuerte como parece en este dato interanual. Si tomamos el desestacionalizado, hay un efecto arrastre y prácticamente que esos 2.000 empleos ya se han dado. Así entonces, que no movería la aguja. No podemos esperar mucho más de la industria, más allá de lo que parece representar este dato puntual. La línea continua que habíamos arriba, si podemos volver a la placa, por otro lado, es la producción industrial. Y ahí ven que hay una brecha entre cómo evoluciona la producción y cómo evoluciona el empleo. ¿Esto qué quiere decir?
bueno, que no se acompasa totalmente la generación de empleo con el empuje del sector, que también crece, por ejemplo, vía mayor productividad. Y en ese rubro, además, hay incorporación de tecnología, por eso incorporé esa otra gráfica abajo, que es el crecimiento de inversión en maquinaria y equipos al alza año a año para la industria. Y ahí vemos, la última gráfica es el primer trimestre, pero la penúltima, que es alta, o sea, la última barra, penúltima barra, lo que está mostrando es cómo creció en 2021. Los industriales incorporaron mucha maquinaria y equipo, están produciendo más con el mismo personal, hay mayor productividad, el empleo de alguna manera no acompaña tanto a estos niveles muy buenos que está teniendo la industria manufacturera. Para cerrar solamente, teniendo de alguna manera un balance de riesgos de lo que se plantean los industriales, hay 4 aspectos, 4 temas que les preocupan. El tipo de cambio, de todos modos están un poquito respirando tranquilos con estos últimos 6-7 días al alza del dólar. El año electoral en Brasil, socio importante para los productos de Uruguay. La incertidumbre en Argentina, otro socio importante, no solamente por los problemas que hay para exportar a Argentina, sino por los importados que entran a Argentina y compiten muy fuerte en materia de precios con el producto uruguayo y con una alta conflictividad en algunas de las ramas del sector industrial. Por ahí las luces amarillas. Me quedé pensando en algo que dijiste recién, a ver si lo interpreté bien. Dijiste que la industria se reforzó desde el punto de vista estructural, compró maquinarias, en fin, pero que eso no acompañó el aumento de la mano de obra, de las fuentes laborales. Es que vos podés crecer para producir más, claro, mejorando tus procesos. Y una forma de mejorar los procesos es incorporando tecnología. Y a veces eso evita que se incorpore mano de obra. Veníamos de alguna manera durante la pandemia con un incremento de productividad, porque las empresas estaban trabajando con menos gente, ajustaron sus procesos de la mejor manera y le sacaron el mayor jugo posible a lo que tenían. Bueno, ese incremento de productividad a la fuerza, además, se ve acompañado por mejoras en los procesos a través de más maquinaria y equipos. Puede no ser generalizado, pero pasa en muchos sectores. Un poco de sustitución. Y a la postre lo que tenemos ahora es una industria que crece fuerte y un empleo que crece, pero no tanto. Y esto me atrevo a decir que va a ser una constante de aquí en adelante. Muchísimas gracias, Luis, como siempre. Valioso el aporte.